Quiero comenzar hoy contándoles un cuento que quizás algunos conocen. Una historia que comienza con: había una vez un emperador que era un hombre muy comedido, muy medido, muy cuidadoso en todas sus cosas, menos en una, su imagen. Para él, una buena ropa, una buena pinta era muy importante y siempre estaba buscando la mejor ropa, la mejor apariencia. Eso era muy importante para este hombre. Se podría decir que era su único defecto. Y un día oyó de un par de sastres que ellos afirmaban que podían hacer el mejor vestido de todos. El vestido más precioso, más fino, con la tela más delicada, más suave, más cómoda, que no se manchaba, no transpiraba y era autolavable. Bueno, era la mejor ropa de todas. Pero estos sastres afirmaban que ese traje tenía una virtud especial. Y era que solo lo podían ver las personas nobles y que eran competentes en sus cargos y en su vida. Así que si tú eras un incompetente, si tú eras una persona torpe, si tú eras una persona poco delicada, si tú eras una persona incapaz, no podías ver la tela. Entonces eso le empezó a sembrar dudas al emperador y él decidió enviar a uno de sus funcionarios a que viesen cómo estaba quedando el traje. El detalle es que los sastres que prometían ese traje eran unos estafadores. Y lo que hacían era imitar que estaban haciendo el traje. Pero pasó que cuando llegaron los funcionarios y no vieron el traje, no veían nada, sacan los sastres y le muestran nada y dicen: mira, aquí está el traje. Ellos se recuerdan de que si no lo podían ver era porque eran incompetentes y dicen: no, sí, es precioso, es hermoso, es el traje más hermoso que he visto. Y engañándose, diciendo: no, yo voy a decir que lo veo, no quiero que mi compañero crea que yo soy un incompetente. Ambos mienten. El rey va a ver el traje y no hay traje, pero dice: wow, es justo lo que yo quería, es hermoso. Y empieza a crearse una idea, la gente autoengañarse, y el cuento continúa que el rey sale a hacer un desfile desnudo y todo el mundo celebra el traje maravilloso aunque no hay traje. Esa es parte del cuento. El traje del emperador es un cuento de Christian Andersen, pero ilustra una idea. Nosotros podemos hacernos ciegos y quedar ciegos a la verdad al punto de justificar cosas totalmente absurdas. En el cuento uno lo lee y es fantástico porque es todo el mundo asustado de admitir que no ve nada, pero siguiéndole la corriente a los demás para proteger su puesto, para que no digan que es un incompetente. Y el problema de la ceguera es que nos puede hacer justificar lo injustificable, defender lo imposible, nos puede hacer que nos creamos mentiras muy absurdas, solo para poder decir: estoy en lo correcto, estoy haciendo las cosas bien, o me uno a la mayoría. Y el pasaje de hoy, esta señal, va a hablarnos de este tipo de ceguera. Es un pasaje que uno podría decir, es un pasaje que habla sobre luz y oscuridad, sobre ceguera y visión verdadera. Y quiero invitarles a leer Juan capítulo 9 y que lo leamos pensando en un famoso refrán que es: no hay peor ciego que él que no quiere ver. Pero que hagamos una pequeña modificación y digamos: el peor ciego es el que no ve a Jesucristo. El peor ciego es el que no quiere ver a Cristo. Esa es la verdadera ceguera. Esa es la ceguera que habla este pasaje. Y pensando en las obras de teatro cuando son muy largas,
que hacían tiempos de descanso entre cenas, voy a leer este pasaje en 3 partes, porque necesito leer todo el capítulo para que podamos ver realmente y entender que el peor ciego es el que no quiere ver a Jesucristo. Comienza Juan capítulo 9. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron, Rabí, que era una manera de decir maestro, ¿para que este hombre haya nacido ciego, quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Métodos modernos de medicina. Diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Este es el milagro. El hombre es ciego y sale quizás una pregunta universal para todos, una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué hay gente que le pasan cosas malas? ¿Por qué hay gente que es ciega, en este caso, o gente que tiene una enfermedad? Y Jesús le da la vista al ciego y se genera una polémica. Porque ahora vamos a ver el resto del capítulo, que ahora empieza a girar en torno a un problema que generó este milagro. Ocurrió en el día sábado, que era un día sagrado para los judíos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayorcito de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. En Juan, cuando Juan dice los judíos, no está hablando de la nación judía, sino está hablando específicamente de los dirigentes judíos de la sinagoga, que era, digamos, la iglesia dentro de la religión judía. Entonces, eso es importante. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso.
¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú, que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Lo echaron de la sinagoga. Y ahí termina esta escena. Y viene la última escena de este relato. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre. Y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Vamos a orar poniendo este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias porque tú eres la luz del mundo, Señor. Podemos ver gracias a ti, Señor, y quiero pedirte, Señor, que cada uno de nosotros pueda verte a ti, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda mostrarnos cómo tú eres, quién eres tú, Señor, y pueda transformarnos, Señor. No permitas, Señor, que seamos distraídos, Señor, por cualquier cosa que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a concentrarnos en ti, Señor, a anhelar, Señor, verte. Te pido, Señor, que puedas abrir nuestros ojos, Señor. En tu nombre santo. Amén, Señor. Esta señal, este milagro de Jesús, creo que es una de las que muestra una de las peores formas de ceguera. Y me refiero a la ceguera del corazón. No es tanto el problema de una persona que tenía dificultad de visión, que nunca había visto, que nació ciego por algún motivo. Está hablando más de la ceguera del corazón. Ese es el recordatorio de que el peor ciego es aquel que no quiere ver a Cristo. Ese es el peor ciego. Y el pasaje es muy interesante. La forma de sanar es muy interesante. Si algo podemos ver de las sanidades de Jesús es que Él es muy creativo a la hora de darle vista a las personas. Usa muchas maneras. Jesús sanó a muchos ciegos a lo largo de su ministerio. Es uno de los milagros más comunes que aparece en el Evangelio. Sanó a ciegos individualmente, sanó a ciegos en grupo. Hay incluso el relato de una sanación que es por partes. Sana a la persona, le pregunta qué ve y la persona dice: no veo bien todavía, y Jesús vuelve a tocarlo y ahí sí recupera la vista. Pero también, y esto es importante, es que Jesús no sanó a todos los ciegos de Galilea, no sanó a todos los ciegos de Palestina. O sea, hubo ciegos que seguramente se quedaron ciegos y aún así escucharon el mensaje y fueron salvos. No, el problema principal aquí no es la incapacidad de ver, es la ceguera del corazón, es entender. Y el pasaje está, este capítulo 9, todo el relato está enfocado en mostrarnos que la peor ceguera es la del corazón. Que si había gente que tenía que ser digna de ser
tratada con condescendencia, de sentir compasión por ella, no era el hombre que no podía ver. Eran aquellos que estaban ciegos en su corazón. Por eso el milagro como tal, nada más son los 12 primeros versículos. Los demás versículos de los 41 que tiene el capítulo giran en torno al problema de ceguera del corazón que tenía esta gente. Y son varias audiencias o varios interrogatorios que terminan en la expulsión de este hombre, porque la mayor ceguera que vemos aquí es la ceguera del corazón. La peor ceguera es la de aquel que no quiere ver a Cristo. Porque yo me imagino a este hombre que nació ciego, que él vivió en la oscuridad. Y eso debe ser difícil, debe ser muy difícil estar a oscuras toda tu vida. Pero quiero que pienses que este pasaje está recordándonos que hay una oscuridad del corazón que es verdaderamente terrible. Esa es la oscuridad del que decide no mirar a Jesucristo y pone su vista en otras cosas y su corazón se va oscureciendo. Es la ceguera del pecado, y esa es la ceguera a la que uno debería tenerle más terror, más cuidado, porque esa es la ceguera que condena. A veces yo me pongo a ver a mi hijo, a Esteban, y yo veo a este niño tan hermoso, frágil, juguetón, inocente. Y en un momento mirándolo me pongo a pensar, cuando uno oye historias de niños de la edad de Esteban que son abusados, son maltratados, y uno dice, ¿cómo puede haber un corazón tan perverso para hacerle algo a una criatura tan indefensa, tan inocente? Y a uno no le cabe la idea, no, es inconcebible, pero es una realidad. Todos sabemos de esas historias, hemos oído las noticias, aún algunos conocemos casos cercanos de ese tipo de maldad, y solo uno puede decir, ese es un corazón que está en oscuridad. No hay otra explicación, no hay otra forma de decir, eso pasa, no. Es oscuridad, es ceguera. Esa es la ceguera de la que está hablando este pasaje. Pero está en esa ceguera terrible, perversa del abusador, del asesino. Pero también hay una ceguera que es igual de oscura, que es de las que los que se portan bien. Este relato, los ciegos no son asesinos, violadores, son líderes religiosos. Era gente que estudiaba las escrituras. De hecho, a él lo expulsan no del club deportivo, lo expulsan de la sinagoga. Y eso sería algo así hoy como decir expulsar a alguien de la iglesia porque no ve y entiende las cosas como yo quiero que las entiendan. Esta gente estaba tan concentrada en justificarse a sí mismo, en usar su interpretación de las escrituras para justificar sus ideas, usar las tradiciones para defender su posición, que eran ciegos a Jesucristo. Quisiera hacerte una pregunta, no la tienes que responder ahorita, preferiría que la respondas más tarde, pero quiero hacerla ahora para que empieces a pensar a ella. ¿Qué es lo que te está impidiendo ver realmente a Cristo hoy? ¿Qué es lo que realmente te está impidiendo ver a Jesucristo hoy? ¿El dinero? ¿Trabajo? ¿Preocupaciones? ¿El dolor de una herida? ¿Tus ideas? ¿Tienes miedo a renunciar a cosas valiosas? ¿Mi educación? ¿Los libros que he leído? No sé. ¿Qué te está impidiendo ver a Cristo? Porque puedes decir que conoces de Dios, pero si no eres consciente de que estás ciego, ¿a quién es Él? Tú puedes hablar mucho de Jesucristo, pero puedes estar ciego. Otra vez lo repito, esta gente leía las escrituras, seguramente se conocían los pasajes que hablaban sobre el Mesías,
pero estaban tan cegados en sus ideas que cuando tuvieron al Mesías al frente, lo que hicieron fue ignorarlo, decir no porque no encaja en mis conceptos de lo que debe ser Dios, y terminaron crucificándolo. Mucha gente hoy está tan convencida de que Dios debe ser un Dios a su medida que son incapaces de aceptar la voluntad de Dios. Porque yo creo que Dios es el que me debe dar plata y solo me debe dar plata, y soy incapaz de ver un Dios que me está ofreciendo otras cosas, y por eso no veo a Dios. O cuando Jesús nos invita a perdonar, y digo, no, yo quisiera creer en el Dios de la venganza, en el Dios que mata a los enemigos, el Dios que me da poder para destruir. Cuando Jesús te dice, por la otra mejilla, perdona hasta 70 veces 7, déjame a mí hacer justicia, y no ves ese Dios, ¿qué te impide ver a Cristo? ¿Qué te está impidiendo? Ve pensando en eso, y pensando en el ciego, que la peor ceguera es la del que no ve a Cristo. Me gustaría que pensásemos en 4 tipos de ceguera, o 4 ciegos que aparecen en este capítulo. 4 formas de ceguera. Nuevamente, esto es para que pensemos cómo este pasaje nos invita a vernos a nosotros, y que la luz del mundo, Jesús, puede iluminarnos. Y la primera, hay ciegos que son ciegos para que Dios manifieste su gloria. Y comenzamos viendo en los primeros 4 versos de este capítulo. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego, quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie pueda trabajar. Jesús ve a este ciego, los discípulos lo ven, y lo primero es, ¿qué hizo este hombre para que merecerse esta ceguera? Y aquí quiero decir algo importante. Esto no está diciendo que las enfermedades son causadas por Dios, o que las enfermedades son un castigo de Dios. No necesariamente. Hay enfermedades que tienen razones desconocidas, y eso tenemos que aceptarlo. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo de creer en un Dios cruel que nos causa dolor solo por querernos enseñar. Dios no usa la pedagogía del dolor. Yo más bien te invitaría a pensar, especialmente si estás sufriendo, que Dios aprovecha nuestro sufrimiento para mostrarnos su gracia. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Él está diciendo, miren, no crean que este hombre ha pasado toda su vida ciego, porque Dios quiso hacerlo ciego para que yo este día le pueda dar la vista. No es tan sencillo como eso. Lo que él está diciendo, este hombre nació ciego porque forma parte de una humanidad caída, donde la realidad es el dolor y el sufrimiento a causa del pecado. Y yo he elegido este día y este momento para mostrar mi gloria en él. Y mi mejor manera de entenderlo, lo que a mí más me ha ayudado para entender esto y la gracia de Dios, es que Esther nació con atresia de esófago. Mi hija nació sin el esófago, y eso significó sus primeros 2 años muchas cirugías, muchos momentos de verla conectada a una UCI, llena de aparatos, con aparatos de respiración artificial, y poder entender, Señor, yo no sé por qué ella nació así, pero sé que tú te estás glorificando en eso. Hay ciegos, hay dolores en tu vida que son para Dios mostrar su gloria. Y no debes buscarle más explicación. No debes ponerte a pensar qué cosa hice mal para que me pasase esto. No, ni tampoco ponerte a pensar es que Dios les gusta quitarnos las cosas para mostrar su poder.
Dios se aprovecha de nuestra debilidad, de nuestro quebranto, para mostrar su gloria. Pero Él no es el causante del mal. Dios, sobre todas las cosas, es un Dios bueno y misericordioso. Hay ciegos que simplemente no ven para que Dios pueda mostrar su gloria. Y eso es lo que nosotros deberíamos tomar de cada momento difícil en nuestra vida. Cuando vemos a alguien pasando en un momento difícil, recordarle: Dios puede transformar este valle de desolación en un momento de luz y gloria. Pero Él no es el causante de esto. Tú no hiciste nada para merecerlo. Lo único es que naciste en una raza pecadora. Pero no buscar culpas, ni tampoco echarles la culpa a Dios. Eso es lo primero que vemos. Esa es la historia de este hombre. Que por cierto, su ceguera física, como vamos a ver más adelante, es la menos peligrosa de todos los tipos de ceguera. Pero también, en segundo lugar, hay ciegos que eligen ser ciegos para evitarse problemas. Y veamos lo que dice este mismo capítulo, los versos del 19 al 22. Y les preguntaron: ¿este es su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? No sabemos, sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos ya habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Miren, una cosa es que ustedes entiendan la verdad y digan: yo entiendo que el Evangelio es vida, que yo entiendo que este es el camino que me va a dar salvación, que yo entienda que la palabra de Dios es verdad, que yo entienda que aquí yo puedo ser salvo. Una cosa es que tú entiendas eso. Otra cosa es que estés dispuesto a pagar el precio de vivir bajo esa verdad. Los papás sabían que había ocurrido un milagro. O sea, es que ellos no tenían duda. Quizás ahí se dice que los vecinos, y si ustedes lo leen con mucha atención, es hasta una historia graciosa. Porque es como que todo, así como cuando estamos discutiendo algo y está la persona de la que estamos hablando con nosotros, y en vez de preguntarle directamente: no, sí, me parece que esta persona está así, sí, todo el mundo opinando, y la persona: sí, pero pregúntame a mí, soy yo. Bueno, todos están especulando de la identidad de este hombre y lo tienen al frente, y él dice: hey, soy yo, sí, soy yo, mírenme, aquí está mi cédula. Están discutiendo, tienen dudas los vecinos, los amigos, los fariseos. ¿Pero ustedes creen que los papás podían tener duda de que ese era su hijo y de que había ocurrido un milagro? No. Ellos lo vieron. Seguramente tuvieron que sufrir lo que es levantar a un hijo ciego. Y recordemos, en ese tiempo no se habían inventado los perros lazarillos, ni habían en el andén no había las marcas para guiarlos, ni había semáforos con señal auditiva para indicar. No, era un mundo muy difícil para una persona ciega. De hecho, la única profesión que podía ejercer un ciego era la mendicidad. Eso era lo único que podía hacer con su vida: ser dependiente y pedir dinero. Y los padres habían tenido que ver toda esa triste historia, cargar con eso, y ven a su hijo ahora que puede ver, y lo que se les ocurre es una evasiva. Hay ciegos que eligen quedarse ciegos porque no están dispuestos a pagar el precio de ver, de abrir los ojos. Esa es la historia de estos hombres. Ellos decidieron: la sinagoga es más importante, pertenecer a este círculo social es más importante, la aprobación de los líderes religiosos es más importante que admitir que acaba de ocurrir un milagro. La historia de la iglesia está llena de mucha gente que prefiere darle la espalda a Dios por estar congraciado con sus padres,
por estar congraciado con amigos, por estar congraciado con un sistema, con una filosofía. Y esto puede llegar al absurdo, como la historia con la que comencé, la del traje del emperador. De todos decir que hay un vestido cuando no hay nada, de ver al hombre desnudo desfilando y decir, wow, qué traje más bonito y cómo se le refleja la luz y el pliegue es tan especial. Porque no querían admitir la realidad. Yo no veo nada ahí. Ese tipo va desnudo. De hecho, el relato termina con que un niño es el único que se para y dice, pero si el emperador va desnudo. Y todo el mundo empieza como que a reaccionar y decir, es verdad, el emperador va desnudo. Mucha gente prefiere decir, yo no veo pecado ahí, yo veo esa situación normal para mantenerse dentro del círculo, para no ganarse un regaño, para no ser el antipático. Y la verdad es, el Evangelio siempre nos va a poner en conflicto con el mundo. Siempre nos va a poner en conflicto con el mundo, con sus valores. En una sociedad que nos está diciendo, peca porque no es malo, peca porque eso te hace bien, ese es lo que tú debes hacer, lo importante es que tú te sientas bien. El Evangelio te va a decir, obedece a Dios, sé fiel a Dios, y eso te va a poner en conflicto con el mundo. Y tú deberías estar dispuesto a pagar ese precio. Y no ser como estos hombres, ciegos porque decidieron ser ciegos. Pero también, y si se ponen a pensar que primero hay ciegos que son ciegos en los que Dios demuestra su poder, luego están estos ciegos que deciden ser ciegos por conveniencia, estamos viendo de los ciegos más ciegos, de los menos ciegos a los más ciegos. Y ahora viene la peor tipo de ceguera. Hay ciegos que creen que no son ciegos. Hay gente que cree que ve muy bien y está realmente ciego. Y vemos en los versos del 39 al 41. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Este es el peor tipo de ceguera, porque este es el ciego que te dice, yo estoy bien, yo lo entiendo todo, yo veo con claridad. Seguramente conocemos a más de una persona así. Este es el tipo de persona que se inventa sus propias reglas de vida, reglas a su medida, a su conveniencia, que puede cumplirlas y que por eso se creen justos y viven felices porque están haciendo las cosas bien, pero son las cosas que ellos pueden hacer, son las reglas que ellos pueden cumplir, son las reglas que ellos piensan que son las correctas. Entonces hacen las excepciones cuando les conviene y juzgan a los demás por sus propias reglas. Esa es la historia de los fariseos de antes, pero también de los fariseos de ahora. Las personas que leen la Biblia y entienden la Biblia es a su conveniencia. Hace un momento Jorge nos dio testimonio de eso cuando confesaba, hay pasajes que yo decidí no tomar en cuenta y hay pasajes que yo decidí seguir al pie de la letra. Hay gente que dice, yo no leo los pasajes que hablen de perdón, pero esos que hablan de destruir, de eliminar al enemigo, de que caiga fuego sobre ellos, eso me los aprendo de memoria, los enmarco. Esos son los ciegos que creen que no son ciegos. Y empiezan a tener leyes a su medida y empiezan a vivir su vida, a jugar su vida con sus propias leyes. Hace un par de años vi de una manera muy jocosa este hecho de cuando tú inventas tus propias reglas de juego y vives por ellas. Estaba en el Guaviare, en un resguardo indígena de
de una etnia llamada los Hu o guayaberos. Y nos pusimos a jugar voleibol. Y estaba la cancha, tenían una malla, teníamos un balón de voleibol, habíamos delimitado el espacio, nos ponemos 6 de un lado y empezamos a jugar. Y al rato empezamos a ver que el equipo Hu tenía 8 jugadores en la cancha. Uy, qué raro. Y después tenía 10. Pues, qué raro. Y después eran como 12. Y después veíamos que si uno hacía punto, igual ellos sacaban. Y sacaban desde cualquier posición. Y entraban y salían. Y después nos dábamos cuenta que ellos tienen su propia manera de entender el voleibol y ellos, uno les hubiese preguntado y estábamos jugando voleibol. Se imaginarán quiénes ganaron. Y ellos afirmaban que estaban jugando voleibol y que saben jugar voleibol porque tienen la cancha, las mallas. Lo único es que ellos tenían sus propias reglas. Y decían, no, es que el juego trata de darle con la mano al balón. Así que si yo le doy 5 veces y si dejo que rebote una vez en el piso, pero la devuelvo, es punto a mi favor. Mucha gente que es ciega y no reconoce que es ciego está viviendo así. Está diciendo, no me interesa lo que dice la Biblia de la santidad. Para mí la santidad es hacer esto, esto y esto. Y listo. A mí no me interesa que la Biblia hable de perdón. Porque yo solo perdono si me tropiezan en la calle. Pero si me hacen algo, yo lo mato. No hay problema. Empiezan a poner sus propias reglas sobre las escrituras. De lo que es santidad, de lo que es amor, de lo que es Dios. Y como las pueden cumplir, porque no hay trampa más perversa que hacer eso. De poner tus propias reglas, porque tú las vas a cumplir. Así de sencillo. Y cuando no las puedes cumplir, inventas una excusa, buscas la manera de salirte por la tangente, pero siempre hago lo correcto, lo hago como yo quiera. Ese es el peor tipo de ceguera. Esa es la ceguera de esta gente. Es como estos Hu que ellos tenían sus propias reglas de voleibol y ahí nos dimos cuenta, no vale la pena. Ellos juegan así toda la vida. Para ellos sus conceptos son diferentes y para ellos un equipo de 15 personas es tan válido como uno de 6. Entonces no vale la pena. Esos son los ciegos que no quieren ver. Esa es la ceguera que la mayoría de nosotros padecemos. Pero la esperanza de este pasaje es la del cuarto tipo de ciego, que es el que yo anhelo que todos seamos. Y es que hay ciegos que dejan de ser ciegos cuando ven a Jesús y le obedecen ciegamente. Hay ciegos que dejan de ser ciegos cuando ven realmente a Jesús y empiezan a obedecerle ciegamente. Miren lo que dice el final de este pasaje, en los versos 35 al 38. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Yo no garantizo que el Señor te va a mostrar todo. Pero si Él se revela a ti, lo mejor que puedes hacer es hacer como este hombre, ir y postrarse. Miren el detalle. Cuando Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él no empieza a decir, Señor, ya va, pero si tú me lo demuestras y me traes pruebas, yo voy a creer. Él no dice, ya va, Señor, déjame conocer, porque tú sabes el dicho, ver para creer. Él dice, dime quién es y yo creo. Yo no necesito más ninguna explicación. Yo no necesito entenderlo. Yo no necesito comprender todo este asunto. Yo estoy dispuesto a creer. ¿Y saben por qué Él dice eso? Porque ya estaba viendo a Jesús. Y Él dice, si tú me lo recomiendas, es bueno. Si tú me recomiendas a ese Hijo del Hombre, yo voy a creer en Él. Porque tú me lo estás diciendo. Ese es el creyente que dice, Señor, yo no sé cómo perdonar. Pero si tú me dices que perdone, yo voy a hacer. Señor, yo no sé cómo ser santo. Pero si tú me dices que yo sea santo,
yo voy a ser santo. Señor, yo no entiendo toda la Biblia. Es más, la agarro y leo 2 renglones y caigo dormido. Soy incapaz de leerla, no entiendo lo que dice. Pero si tú me dices que aquí hay vida, yo la voy a buscar. Y yo voy a creer que creyéndote a ti, siguiéndote a ti, voy a tener vida. Ese es el tipo de ceguera más gloriosa, la que pasa del que deja de ver cualquier otra cosa, abre los ojos, pero para ver a Jesucristo. Ese es el tipo de ceguera de la que nosotros debemos salir. Porque esos son como Dios sana a los ciegos que creen que no son ciegos, cuando hace que miremos a Él. Pero comienza con ese paso de fe de decir, Señor, porque tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Me gustaría que terminásemos imaginando un final alternativo, ya que está de eso de muy de moda con las películas, de inventar finales alternativos. Un final alternativo para este cuento del emperador y su traje. ¿Qué pasaría si ese relato hubiese sido verdad? Si los sastres de verdad logran hacer un traje maravilloso, perfecto, el mejor traje de todos, el traje más glorioso de todos. Pero no solamente hacen trajes, empiezan a hacer la comida más deliciosa de todas. Y empiezan a hacer los muebles más cómodos de todos. Y empiezan a hacer los más y mejores bienes de todos. ¿Ustedes se imaginan qué grandioso sería eso? La verdad es que eso sí ocurre. Sí hay una posibilidad de vivir esa realidad. Y no solamente le ocurre a emperadores, le ocurre a gente común. Pues te puede suceder a ti. Y la gran diferencia es que quien hace eso no es un sastre, fue un carpintero. Fue un carpintero que murió en una cruz hace 2000 años para darle vida a pecadores, para abrirle ojo a ciegos, para sanar enfermedades no solo físicas, sino las enfermedades del corazón. Esa es la historia del Evangelio. El que nos viste con su justicia a través de su sacrificio en la cruz. Y yo me imagino esto hace más o menos mes y medio, cuando estábamos en mis vacaciones. Marjorie me levantó como a las 5:30 de la mañana, esas cosas hermosas que hacen las esposas, para que saliésemos. Estábamos en una finca, perdidos en una montañita, y salimos y nos sentamos en una piedra a ver el amanecer. Eso es una finca que tiene vista a los farallones allá en La Pintada, y uno empieza a ver cómo sale el sol y cómo la silueta de la montaña empieza a llenarse de colores. Y empiezas a ver esos tonos rosa, rojo, naranja. Y empiezas a ver que lo negro se empieza a transformar en verde, en azul. Y realmente es algo maravilloso ver un amanecer así en medio de la naturaleza. El Evangelio te dice, yo te voy a dar una vista superior a eso. Vas a empezar a ver los colores, la vida, a disfrutar las relaciones, a disfrutarlo todo de una manera más grande y más maravillosa de como lo has hecho hasta ahora. Esa es la promesa del Evangelio. Ese es un amanecer. Eso fue lo que vio el hombre. O sea, sí, él se emocionó cuando en los primeros versos del capítulo 9 va al estanque, se lava y puede empezar a ver el cielo por primera vez, el agua por primera vez, sus manos llenas del lodo que Jesús hizo. Puede empezar a ver la gente. Eso debe haber sido emocionante. Pero cuando llegamos a ese verso 35, 36, 37, empezó a ver en su corazón el verdadero amanecer. El de reconocer que Jesús es el Salvador, que es la luz del mundo, que es el que nos ilumina verdaderamente. Y por eso termina
postrándose y adorándose. Esa es la invitación del Evangelio. Los que creen en Cristo crucificado, los que han aceptado que son pecadores, ciegos, pero que han abierto sus ojos y reconocen el perdón de pecados, el sacrificio de Cristo, a eso les llega un verdadero amanecer. Piensa en eso. Nuevamente te recuerdo la pregunta: ¿qué es lo que hoy te impide ver a Cristo? ¿Qué es lo que te impide ver realmente a Cristo?